Hola, ¿qué tal? Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología y reconozco su esfuerzo, así como al Consejo Mexicano de Oncología para llevar a cabo este curso virtual de educación médica continua en oncología. Se me ha pedido hablar del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama en etapa temprana. Y bueno, voy a comenzar recordando que en el 2018 entró en vigor esta nueva clasificación de la AJCC, en la que además del tradicional sistema de clasificación del TNM, donde T es el tamaño tumoral, N el estado ganglionar y M la presencia o ausencia de metástasis, ya sea en su parte clínica o patológica. Añadió, además de este sistema de clasificación, algunos factores pronósticos que ya son muy conocidos desde hace mucho tiempo y que nos aportan mayor información para esta clasificación, como es el grado tumoral, el estado HER2, los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona, pero además, en algunos casos, en presencia de ganglios negativos, pues un factor predictivo como es el oncotype. Entonces, esto nos da más información respecto a la clasificación del cáncer. Sin embargo, para el cáncer de mama, la clasificación anatómica sigue teniendo utilidad, especialmente para definir el tipo de tratamiento inicial que requerirá la paciente. Entonces, durante la charla me voy a referir a las etapas tempranas del cáncer de mama, aquellas que cumplan con etapa clínica 1A, 1B, 2A, 2B y específicamente del 2B solo el T2 por N, el T2N1 M0, ya que a partir del T3 ya N0 se considera en una etapa localmente avanzada. Entonces, vamos a hablar del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama en etapa temprana y vamos a ver que hay dos pilares dentro del tratamiento, como es la cirugía al tumor primario, ya sea en su modalidad de mastectomía o cirugía conservadora, o bien también el otro pilar es la estadificación axilar, ya sea por biopsia de ganglio centinela o linfadenectomía. Vamos a desglosar cada uno de estos. No voy a ahondar mucho en la historia de la cirugía de la mama, solamente sí comentar que, bueno, el inicio de la mastectomía, como se conoce actualmente, pues es evidentemente gracias a los esfuerzos de varios autores, especialmente Halsted, quien en 1882 describe lo que es la cirugía completa de la mama. Para 1907, él describe ya 232 pacientes sometidas a mastectomía, en donde describe 6% de mortalidad y una sobrevida a 3 años del 43%. Por su parte, Meyer en Nueva York describe en 1891 a sus datos muy parecidos de esta mastectomía completa. Entonces, sabemos que la mastectomía de Halsted inicia con la resección completa del tejido mamario, pero además también de los músculos pectorales, el pectoral mayor, el pectoral menor, y la disección meticulosa de los ganglios axilares. Evidentemente, la cirugía, la mastectomía de Halsted ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy como la mastectomía radical modificada, que es la que se realiza actualmente, la cual consiste básicamente en la remoción de la mama a nivel, en un plano subcutáneo para dejar una incisión lineal a través de una incisión elíptica. Y bueno, esto ha evolucionado hasta hacer mastectomías preservadoras de piel y pezón, en donde se busca mejorar la cosmesis, ya sea con reconstrucción inmediata o no. Y esto, bueno, va a depender de la localización del tumor, va a depender del tamaño del tumor, la constitución de la paciente, la posibilidad de que la paciente reciba radioterapia adyuvante después de la cirugía. Y bueno, con base en esto se toma en consideración para ver el tipo de mastectomía que se realiza. Sin embargo, la otra opción de tratamiento muy utilizada en cáncer de mama en etapa temprana es la cirugía conservadora de la mama. Y dentro de esto, bueno, este autor, ustedes lo conocen perfectamente bien, Bernard Fischer, tiene poco que falleció, y dentro de muchas aportaciones que ha hecho este autor, una de ellas ha sido que se considere el cáncer de mama desde el inicio como una enfermedad sistémica y que muchas veces el dar tratamiento locorregional en algunos pacientes ya iba a pesar de que se diera este tratamiento locorregional, el cáncer ya se había escapado hacia la parte sistémica, y también es el autor de los primeros estudios del tamoxifeno adyuvante con la mejoría en la sobrevida. Entonces, Bernard Fischer, al frente del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project,
en 1992 describe la equivalencia de realizar una cirugía conservadora de la mama, ya sea con radioterapia o sin radioterapia, contra una mastectomía radical. ¿Y qué es lo que describe? Bueno, a 8 años de seguimiento del NSABP06, no hay diferencias en la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida de enfermedad libre de enfermedad a distancia. Y además, lo que sí describe es que evidentemente las pacientes que son tratadas con radioterapia tienen un riesgo de recurrencia del 10% comparado a cuando no se da radioterapia, que es del 39%. Entonces, luego de esto salen varios estudios. Este es un metaanálisis en el que, además del estudio que les acabo de comentar, incluye otros varios estudios que compararon la diferencia de realizar una cirugía conservadora añadiendo radioterapia contra solo dar una cirugía conservadora. Y como podemos ver en esta primera tabla, en donde se comparan las recaídas locales, pues evidentemente a favor de la radioterapia. Y en el caso de la mortalidad, bueno, así los estudios sí difieren un poco, pero al final en el análisis multivariado se demuestra como también hay efecto en la mortalidad cuando se añade radioterapia a la cirugía conservadora. Entonces, hoy por hoy, la cirugía conservadora, pues evidentemente es el tratamiento ideal para el cáncer de mama en etapa temprana, y los objetivos de esta cirugía es contribuir con los resultados estéticos para que sean satisfactorios, lograr el control local de la enfermedad con márgenes quirúrgicos libres y permitir un tratamiento multimodal. Ustedes conocen perfectamente bien que la cirugía conservadora tiene tiene en realidad varios sinónimos y bueno, esta se realiza a través de una incisión que puede ser elíptica, una incisión semicircunferencial o radial. Y bueno, en lo que consiste en realidad es quitar el segmento de la mama afectado por el cáncer con márgenes libres. O bien a través de una cuadranectomía, que fue una cirugía descrita ampliamente por Veronesi a los inicios de la cirugía conservadora de la mama y que todavía se sigue realizando. Sin embargo, a pesar de ser el tratamiento estándar, el tratamiento ideal para las pacientes con cáncer de mama en etapa temprana, sabemos perfectamente bien que hay contraindicaciones absolutas que van a ser necesarias, que van a hacer que sea necesario el realizar una mastectomía. Dentro de estas está el embarazo. El embarazo, si bien sabemos en el primer semestre, está completamente contraindicado realizar una cirugía conservadora, y esto es porque al final está contraindicado dar radioterapia. De hecho, varias contraindicaciones absolutas es porque no se puede otorgar radioterapia. Entonces, en el embarazo, pues al no poderse otorgar radioterapia en el primer trimestre, está contraindicado realizar una cirugía conservadora. Sin embargo, dentro del segundo y tercer trimestre, aquí probablemente la estrategia de dar quimioterapia neoadyuvante o bien hacer la cirugía, dar el tratamiento sistémico adyuvante y después la radioterapia al término del embarazo puede ser una opción. Entonces, esa es en cuanto al embarazo. Después, otra contraindicación absoluta, sabemos perfectamente bien, 2 o más focos del tumor primario en cuadrantes separados de la mama imposibilitan conservar la mama. Las calcificaciones extensas, difusas en la mama, bueno, con apariencia maligna, también son una contraindicación para la cirugía conservadora de la mama. Si la paciente ha recibido radiación previa por cualquier razón, ya sea por radiación en manto, por un linfoma Hodgkin, o bien haya recibido previamente radioterapia a la mama por un cáncer de mama, bueno, tampoco se puede realizar una cirugía conservadora estrictamente porque la paciente no se puede volver a radiar. Y si tenemos márgenes positivos persistentes a pesar de los esfuerzos de conservar la mama, es una contraindicación también para conservar esa mama. Y definitivamente el carcinoma inflamatorio de la mama también es una contraindicación para conservar esta mama. Contraindicaciones relativas, bueno, aquí tenemos los antecedentes de la enfermedad, si la paciente tiene antecedente de enfermedad de la colágena, y esto evidentemente porque en el en la esclerodermia no es posible dar radioterapia y por esta razón pues no se puede hacer una cirugía conservadora. Probablemente en el lupus eritematoso y en la artritis reumatoide sí pudieran llevarse a una radioterapia, esto hay que individualizarlo, pero bueno, esa es una contraindicación relativa.
múltiples calcificaciones o múltiples tumores, pero en el mismo cuadrante, esto evidentemente es una contraindicación relativa, toda vez que si se puede llevar a cabo una cirugía conservadora en la que se reseque todo ese cuadrante a través de una sola incisión, es válido realizar una cirugía conservadora. Evidentemente, la relación mama-tumor es una contraindicación relativa, no es una contraindicación ni el tamaño de la mama ni el tamaño del tumor como tal al realizar una cirugía conservadora, sino más bien si tenemos una mama pequeña en presencia de un tumor muy grande en el que se vislumbra que no se va a poder dar márgenes negativos o que el resultado estético va a ser desfavorable, probablemente esta paciente no debe de ser llevado a una cirugía conservadora. Consideraciones especiales que quiero comentar respecto a la cirugía conservadora de la mama. Uno de ellos es la edad. La edad como tal no es una contraindicación para llevar a cabo una cirugía conservadora. La edad en realidad, bueno, en pacientes muy jóvenes sabemos que el pronóstico del cáncer es peor, esto especialmente en menores de 40 años. Sin embargo, como tal no es una contraindicación de realizar una cirugía conservadora. Únicamente sí que en este grupo de pacientes es muy probable que haya una asociación con cáncer de mama hereditario. Evidentemente, tendremos que estar pensando más en realizar una mastectomía de la mama enferma y una mastectomía reductora de riesgos. Esto lo voy a tocar un poquito más adelante, pero como tal, la edad no es una cirugía, no es una contraindicación para llevar a cabo una cirugía conservadora. La retracción o bien la invasión de la piel o el pezón tampoco son contraindicaciones para llevar a cabo una cirugía conservadora, únicamente sí que probablemente el resultado estético pueda ser desfavorable cuando hay una retracción muy importante, y esto es lo único que hay que considerar, si bien no es como tal una contraindicación. Otros subtipos histológicos diferentes al cáncer ductal infiltrante, como podría ser el carcinoma lobulillar infiltrante, tampoco es una contraindicación para llevar a cabo una cirugía conservadora. Si bien el carcinoma lobulillar sabemos que por su evolución indolente puede llegar a detectarse ya de forma extensa, no es como tal una contraindicación si se pueden llevar a cabo con márgenes negativos. La presencia del componente intraductal extenso, que esto sabemos perfectamente bien, que es el cáncer invasor que tiene asociado un cáncer in situ, un cáncer intraductal, y que este cáncer intraductal representa más del 25% del tumor. Esto pudiera ser también en algún momento una cuestión a considerar, ya que muchas veces la infiltración de este tumor es mayor de la que se vislumbraba, entonces solamente hay que considerarlo, pero mientras se tengan márgenes negativos durante la cirugía, no es una contraindicación y se puede llevar a cabo. ¿Qué de la infiltración a ganglios linfáticos? Tampoco es una contraindicación para una cirugía conservadora. La localización del tumor tampoco lo es, sabiendo que aquellos tumores que se localizan cercanos al complejo areola-pezón, pues muchas veces podrían requerir de la resección de este complejo areola-pezón o del cuadrante central. Sin embargo, y esto, bueno, evidentemente conlleva un riesgo estético mayor, pero no es como tal una contraindicación. Se puede llevar a cabo. La historia familiar de cáncer, ya sea con la asociación de la mutación de BRCA1 o BRCA2, también, bueno, lo que comentábamos, en este sentido, las pacientes se deben de considerar probablemente para una cirugía reductora de riesgos contralateral. Sin embargo, como tal, no es una contraindicación para llevar a cabo una cirugía conservadora. Y la densidad mamaria, bueno, en mamas muy densas, si bien no es una contraindicación, a veces es complicado establecer por esta densidad de la mama a través de la mastografía, la extensión de este cáncer, y bueno, eso condicionaría a llevar a cabo más estudios como es la resonancia magnética. ¿Qué hay en relación a la cirugía conservadora? Bueno, la selección de los pacientes es indispensable, y esto nuevamente a través de la historia clínica. Es indispensable contar con una biopsia confirmatoria del cáncer, idealmente a través de una aguja Truput, ya que esto evita incisiones no planeadas, distorsión en el drenaje linfático, y podemos entrar con un diagnóstico histológico completo, y que además hoy por hoy es indispensable en la paciente que va a ser sometida a una cirugía
la mama conocer el estado de HER2 y el estado de los receptores hormonales. Es indispensable contar con los estudios de imagen para definir el tipo de tratamiento y esto especialmente cuando se está considerando una cirugía conservadora de la mama por las razones que hemos comentado y habitualmente es suficiente con una mastografía adecuada y un ultrasonido para definir el tipo de tratamiento. La resonancia magnética, si bien se ha sugerido que pudiera ser indispensable para todo paciente que se realice una cirugía conservadora, lo cierto es que es un estudio muy sensible y que en algunas ocasiones va a aumentar se ha demostrado que aumenta la necesidad de realizar mastectomías porque es un estudio muy sensible y bueno, en realidad algunos otros estudios que lo han comparado no ha sido la resonancia magnética de mayor utilidad para evitar la resección, la ampliación de márgenes en los tumores. Entonces, no es un estudio indispensable. En algunas ocasiones está indicado, pero no es indispensable para todas las pacientes en las que se está planeando realizar una cirugía conservadora. ¿Qué hay del estado de los márgenes? Sabemos que el estado de los márgenes es el factor más importante de recaída. Cuando los márgenes son cercanos o positivos, la recaída local va hasta del 27% y cuando no, disminuye un 7%. Durante mucho tiempo la pregunta fue cuál era el margen adecuado, 1 centímetro, 3 milímetros, 2 milímetros. Lo cierto es que la Sociedad de Cirugía Oncológica en conjunto con la Sociedad Americana de Radioterapia, dieron a conocer estas guías en el 2014 a partir de metaanálisis de varios estudios y desde entonces se estableció que se considera márgenes negativos cuando no hay células tumorales en el margen entintado y que el tratar de tener márgenes mayores a esto no era necesario. Entonces, hoy por hoy sabemos que para la cirugía conservadora de la mama, el no tener células tumorales en el margen intintado es suficiente para considerar el tratamiento adecuado. Ahora bien, existen varios métodos para tratar de disminuir los márgenes positivos en el estudio histopatológico o la necesidad de realizar reexcisiones. Dentro de los más utilizados, bueno, evidentemente la localización exacta de la lesión, especialmente en aquellas lesiones no palpables, y esto realizado a través de arpones, ya sea un arpón o también se ha comentado la utilidad de colocar 2 arpones para asegurar aún más la excisión completa. Una vez que se ha extraído la pieza, pues la orientación completa del espécimen, ya sea con marcas metálicas, sedas o bien tintura, como aquí se demuestra. Y una vez extraída la pieza en aquellas lesiones no palpables, pues realizar una radiografía para corroborar la presencia de la lesión o incluso el uso de un ultrasonido intraoperatorio para asegurar esto. Debo comentar también la utilidad de la cirugía oncoplástica, en la cual, bueno, ha tomado mayor auge en los últimos años y esta técnica quirúrgica pues se basa pues en la cirugía conservadora, pero utiliza técnicas ya descritas de cirugía plástica para reducción de la mama o para mastopexia y esto nos permite resecciones de tumores mucho más voluminosos conservando una estética adecuada. Entonces, es una técnica que hoy por hoy se utiliza más. Este es un metaanálisis que comparó poco más de 3.100 pacientes sometidas a cirugía oncoplástica contra 5.000, casi 500 pacientes que se sometieron a una cirugía conservadora tradicional. Y como vemos, pues el realizar la cirugía oncoplástica se asoció a una menor tasa de márgenes positivos, a una menor necesidad de reexcisión y a una menor necesidad de completar una mastectomía. Pero también se asoció a menos complicaciones, hubo mayor complicaciones en el grupo de la cirugía conservadora, también se asoció a menor recurrencia y a una mayor satisfacción tanto en el patrón de reducción oncoplástico como en los colgajos oncoplásticos. ¿Qué hay de la estadificación
es un tema que ha ido evolucionando en los últimos años. Ustedes conocen perfectamente bien que cuando existen ganglios axilares sospechosos desde el preoperatorio, ya sea palpables o bien con ultrasonido y corroborado por una biopsia con aspiración con una aguja fina, si es el caso, bueno, se debe someter a la paciente a una disección radical de axila. Sin embargo, cuando no, sabemos perfectamente bien que el conocer el estado de este primer ganglio nos predicirá el estado de ganglios del segundo relevo y entonces se realiza la técnica de ganglio centinela. Esta técnica de ganglio centinela, bueno, cuando se realiza con doble agente, vean cómo el porcentaje de identificación de los ganglios es del 90% y se pueden remover al menos 2 ganglios y los valores predictivos positivos son del 100%, del 97.5% el valor predictivo negativo y una tasa de falsos negativos del 5.8%. De forma que hoy por hoy la biopsia de ganglio centinela es una técnica muy segura. Ahora bien, una vez que tenemos el resultado de la biopsia de ganglio centinela que realizar, esto ha ido evolucionando también. Sabemos que si la biopsia de ganglio centinela es negativa, se puede evitar la disección de la axila y la paciente va a vigilancia. Sin embargo, ¿qué realizar en el caso de la biopsia de ganglio centinela que sea positivo a células cancerosas? Aquí ustedes conocen bien este estudio, la COSOC Z011. Este COSOC Z011 fue un estudio aleatorizado que comparó en pacientes que cumplían ciertos criterios el omitir la disección linfática contra realizar la disección radical de axila y se demostró que no había diferencia en términos de sobrevida, por lo cual hoy por hoy si la paciente cumple con criterios de ACOSOC Z011 puede ser llevada solamente a vigilancia y con su terapia, su tratamiento adyuvante, desde luego, como radioterapia y si es necesario quimioterapia. ¿Cuáles son los criterios de ACOSOC Z011? Evidentemente, 1 o 2 ganglios centinelas positivos únicamente, que se realizaron cirugía conservadora y que se dé radioterapia adyuvante. De tumores T1 y T2. Entonces, estos son los criterios. Si los cumple, la paciente debe ir a vigilancia. Ahora bien, todas las pacientes deben, en etapa temprana, deben someterse a cirugía de entrada, ¿no? Lo que estamos viendo son las guías de ESMO del 2020, y entonces en pacientes en etapa temprana con un tumor menos de 2 centímetros, en donde la cirugía sea factible, excepto con fenotipos agresivos como el triple negativo y el HER2, pues esta paciente puede ir a una cirugía conservadora, como hemos comentado. Sin embargo, ¿qué pasa en aquellas pacientes con tumores de más de 2 centímetros, en donde la cirugía conservadora probablemente no es factible y la paciente desea la conservación del órgano, o bien aquellos tumores con fenotipos agresivos HER2 y triple negativo mayores de 2 centímetros, o bien aquellos cánceres con axila positiva? Estas pacientes pueden ser consideradas a tratamiento con quimioterapia neoadyuvante y con base en la respuesta que se tenga, realizar una cirugía preservadora o una mastectomía. Y aquellas pacientes que no tengan deseo de conservación o bien donde se puede realizar la conservación, donde no se puede realizar la conservación, pues pueden ir de entrada a una mastectomía con reconstrucción si es necesario. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la neoadjuvancia en pacientes con cáncer de mama en etapa temprana? Pues inicialmente el tratamiento sistémico se otorga de forma temprana y esto con la premisa que marcó Fisher, que comenté al inicio. Eh, Evidentemente vamos a tener una disminución en la etapa clínica, que esto nos permitirá realizar una cirugía conservadora en muchas ocasiones. Vamos a valorar la respuesta en vivo del tumor y vamos a tener un factor pronóstico, ya que sabemos que la respuesta que se tenga después de la quimioterapia neoadyuvante, la respuesta patológica, es un factor pronóstico muy importante y de esta forma podemos individualizar el tratamiento que recibirá la paciente después de la quimioterapia neoadyuvante con base en la respuesta que haya tenido. Este es un estudio breve que quiero compartirles. Es un estudio que se realizó en 1.118 pacientes que recibieron neoadyuvancia. 23% de ellas correspondieron a cáncer de mama triple negativo y el objetivo fue valorar la respuesta de los cánceres de mama triple negativo contra los no triple negativo, el resto. Vean cómo las respuestas patológicas completas fueron del 22% en los triple negativos y del 11% en el resto.
en general tuvimos más respuestas patológicas completas, se tuvieron más respuestas patológicas completas en el caso del triple negativo, aunque sabemos que es un grupo de mal pronóstico. Pero vean cómo en las curvas de sobrevida el peor pronóstico fue para aquellas pacientes triple negativo que no tuvieron respuesta patológica completa, es decir, que tuvieron enfermedad residual, fueron las que tuvieron el peor pronóstico. Por esta razón es que estos pacientes se beneficiarían probablemente de un tratamiento adyuvante después de la cirugía y de la quimioterapia neoadyuvante. Y bueno, esto no lo menciona en el artículo, pero en la tabla se ve como aquellos pacientes con triple negativo que fueron donde se tuvieron las mayores respuestas, se pudo tener una mayor tasa de preservación de la mama. Evidentemente, aquella paciente que se está pensando que se va a llevar a una cirugía conservadora eh, después de una quimioterapia neoadyuvante, es indispensable tener la localización del tumor y esto a través de la colocación de clips intratumorales antes de la quimioterapia. Y esto es indispensable. Aquellos pacientes que no se colocaron clips y que tienen respuestas completas, muchas ocasiones no se puede realizar una cirugía conservadora y tienen que ser sometidas a mastectomía. Por eso todas las pacientes deben de colocarse clips de forma prequimioterapia. Si tenemos por ultrasonido de ganglios sospechosos antes de la quimioterapia neoadyuvante, es indispensable conocer el estado a través de una biopsia guiada por ultrasonido de estos ganglios. Y durante la neoadyuvancia, evidentemente, hay que estar realizando la evaluación con el fin de detectar si la paciente está respondiendo o está progresando. Y al finalizar la neoadyuvancia vamos a tener que realizar estudios de imagen para valorar la respuesta. Ahora bien, sabemos que toda paciente después de la quimioterapia debe de ser llevada a cirugía con el fin de tener la evaluación histopatológica de la respuesta que haya tenido, porque ya hemos visto que esta respuesta es un importante factor pronóstico de sobrevida. Actualmente la cirugía es el único método que permite obtener tejido para el estudio histopatológico definitivo. Y sabemos que cuanto menor sea el tamaño del tumor después de la quimioterapia neoadyuvante, cuanto más haya respondido, menos tejido tendrá que extirparse. Entonces, nos hemos preguntado mucho tiempo si es posible evitar la cirugía cuando la paciente tiene respuestas completas desde el punto de vista clínico y si tuviera respuestas patológicas completas, poder evitar la cirugía. Ahora, el problema es ver cómo saber si esta paciente tiene una respuesta patológica completa. Entonces, se estudió la posibilidad de realizar biopsias por mínima invasión después de la quimioterapia neoadyuvante en aquellas pacientes que tuvieran por imagen respuestas completas. Y vean, este es un metaanálisis en el cual se analizaron 9 estudios con 1030 pacientes y si bien la sensibilidad de esta biopsia de mínima invasión para detectar respuestas completas no es tan mala, 72%, 99% y una razón de verosimilitud positiva del 11.61, vean cómo la tasa de falsos negativos es del 28%. ¿Esto qué significa? Que 28% de las pacientes no tienen respuesta completa y no fueron y se les omitiría llevar a una cirugía dejando respuestas parciales en 28% de las pacientes. Esto no es aceptable, por lo tanto, hoy por hoy la cirugía no se puede emitir después de quimioterapia neoadyuvante, aún en respuestas completas. ¿Y qué hay de los ganglios posterior a la quimioterapia neoadyuvante? Bueno, esto también ha ido evolucionando terriblemente. Sabemos que si los ganglios axilares son sospechosos antes de la quimioterapia, si no son sospechosos, se da la quimioterapia neoadyuvante, la paciente es llevada a una biopsia de ganglio centinela. Si es negativo, se vigila a la paciente, no se omite la disección radical de axila, pero si es positivo, sí hay que llevar a la paciente a una disección de axila. Ahora, ¿qué pasa con los ganglios positivos cuando son positivos desde antes de la quimioterapia? Bueno, aquí lo que se hace es dar la quimioterapia y aquí evaluar nuevamente el estado de los ganglios después de la quimioterapia. Si los ganglios axilares siguen siendo sospechosos tanto por palpación o bien por ultrasonido, pues la paciente debe ser sometida a una disección radical de axila. Ahora, si estos ganglios se negativizaron después de la quimioterapia neoadyuvante, es posible realizar una biopsia de ganglio centinela tomando
en consideración los estudios que he mostrado previamente. Y bueno, pues estos estudios, el Z1071, el estudio Sentina, el FINAC, han demostrado que sí es posible llevar a la paciente una biopsia de ganglio centinela con la posibilidad de tener falsos negativos de menos del 10% siempre y cuando se cumpla con los criterios de realizar la biopsia con las dos técnicas, realizar al menos la disección de más de 3 ganglios linfáticos y con base en eso realizar la biopsia de ganglio centinela. Entonces, en conclusión, diré que el tratamiento del cáncer de mama en etapa temprana ha mantenido una evolución constante. La conservación de la mama debe ser el objetivo del tratamiento quirúrgico. La tendencia para la estadificación axilar es realizar cirugías más conservadoras y una estrategia muy importante para algunos pacientes con cáncer de mama en etapa temprana puede ser la quimioterapia neoadyuvante. Les agradezco su atención